Sebastián Domínguez, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Sebastián, ¿cuáles son las alternativas que existen a la hora de pensar en algo distinto al monotributo? Bueno, es bastante compleja la modificación del monotributo porque hay mucha gente y sobre todo en las primeras categorías, en la categoría A, B y C, donde tiene un costo muy bajo estar regularizado, digamos, y si uno tuviera, si no existiera el monotributo y se aplicara el régimen general, los costos son mucho más altos. Entonces, eliminarlo directamente y mantener el régimen general tal cual está hoy no es una alternativa viable. El director ejecutivo de ARCA ha dicho que hay 4 millones y un poco más de monotributistas. Entonces, fijémonos que alguien que está en la categoría A, en la más baja, que factura más o menos hasta 9 millones de pesos por año, sí, está pagando por mes alrededor de 37.000 pesos solamente. Y dentro de esos 37.000 paga la parte impositiva unos 4.200 pesos, el aporte jubilatorio 13.600 y el aporte de obra social 19.200. Entonces, con solamente 13.600 pesos de aporte, en el futuro se va a jubilar esa persona. Sí. Pensemos que se necesita 25 aportantes de la categoría del monotributo para pagar solamente una jubilación mínima. Entonces, la realidad es que esto desfinancia el sistema previsional. Entonces, lo mismo pasa con la obra social. Con 19.000 pesos, ninguna obra social puede prestar los servicios, o es muy difícil poder prestar servicios y con ese monto poder pagarlos. Entonces, la realidad es que este régimen requiere una modificación, pero es muy, digamos, causa alarma en mucha gente. Son 4 millones de votos, en definitiva, por lo cual la política es como algo que no quieren encarar, así como no quieren hablar de que se debería elevar la edad jubilatoria, cuando todo está necesario, algunos años, hay que debatirlo, pero ni quieren entrar en ese debate. Bueno, lo mismo pasa con el monotributo, donde ya se han expresado gobernadores, opositores, políticos, y el gobierno ha dicho no lo vamos a cambiar. Bueno, es un tema que hay que identificarlo, hay que cambiarlo, hay que ver si va a ser en esta etapa algún cambio gradual o quedará para más adelante. Algo se habló de la caja de autónomos, Sebastián. ¿Sería posible mutar, migrar hacia algo así, como una caja de esas características? Bueno, el monotributista es autónomo bajo el régimen de simplificado y después tenemos el autónomo del régimen general. Si el monotributista se eliminara el régimen y tuviera que aportar como un autónomo al régimen general, tiene que aportar 82.000 pesos. Entonces, pensemos que el monotributista categoría A está pagando impuestos, jubilación y obra social, 37.000. Resulta que solo autónomos serían 82.000, por lo cual habría que cambiarlo. Entonces, no se puede cambiar directamente y pasar ese régimen general. Habría que hacer una transición donde los monotributistas aporten más de esos 13.600 pesos y gradualmente lleguen a el futuro a hacer un aporte más relevante. Lo mismo pasa con la obra social, que la perderían si pasan régimen general. Habría que ofrecer algún sistema que puedan tener alguna cobertura de salud o un valor un poco más alto, y también hay que reformar el IVA, porque hoy el monotributista factura y no agrega el IVA en su facturación, pero si pasa al régimen general debería agregarlo, y no todos pueden, porque a veces no pueden trasladar el IVA en sus precios. Entonces deberían incluso absorber una parte de IVA. Para eso, allá por el año 1998, cuando se creó el monotributo, existía la figura del responsable no inscripto en IVA, que no agregaba IVA a su facturación y pagaba un 10,5 en las compras adicional. Bueno, se podría ir a un esquema de ese tipo y además también modificar ganancias. Un poco el gobierno ha dicho, vamos a permitir deducciones que hoy no se permiten, como dijo el ministro, comprar una cafetera para uso personal. Bueno, permitir tomar más deducciones, aumentar la deducción de seguro de retiro privado, también lo dijo, y aumentar las deducciones personales, mínimo no imponible, deducción especial, y las escalas del impuesto, sería como unas medidas que favorecerían a ir pasando monotributistas al régimen general
sin un salto tan relevante en cuanto a costos. Estaba leyendo datos de la Secretaría de Trabajo, estamos hablando con Sebastián Domínguez, tributarista, con esta información, 6 millones de cuentapropistas en Argentina con distintos porcentajes y ubicados en diferentes puntos. Registrados autónomos 6%, registrados con monotributo 34% y no registrados o informales 60%. Por más que el monotributo sea con bajo impacto, la gente tampoco se registra. Sí, digamos, hay mucha gente que opera directamente en negro, sí, porque incluso aun cuando quiera registrarse no le aceptan la factura, porque hay alguien que le paga en negro también. Sí. Entonces, hay toda una informalidad que incluso si se eliminara directo el régimen del monotributo y no se modifica el general, muchos monotributistas quedarían también en la informalidad, porque no se van a inscribir. Entonces, esto hay que regularizarlo, pero como todo lo que, digamos, de donde venimos en Argentina, es una regularización que tiene que ser a lo largo de los años, no se puede hacer de un día al otro. Lo importante sería comenzar a hablar de este tema para ir gradualmente modificándolo y haciendo más sustentable el sistema jubilatorio, las obras sociales, y recaudar más a través de más gente que se regularice. Sí. Bien. Particularmente, bueno, esto que decís que no sea un cambio tan abrupto, y yendo a lo concreto, más allá de las declaraciones de Sturzenegger, que fueron un ápice nada más de esta reforma, en los papeles, ¿qué hay? ¿O les consultan a ustedes, que son los especialistas, los más reconocidos por ahí en el país, o directamente es algo que el gobierno maneja en paralelo? El gobierno da algunos datos, alguna información, a veces dice vamos a hacer esto y después no lo dice nunca más. Por ejemplo, ahora hace bastante tiempo que no habla del IVA provincial, que lo habían dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que negociar los votos para aprobar el presupuesto, la reforma laboral y la tributaria. Entonces, hasta que no tenga claro cómo, digamos, si llega a aprobar todas las reformas que quiere, no va a terminar mostrando cuál es la reforma tributaria. Entonces, por eso hay un secreto total, incluso de quienes participan y hacen aportes a ideas. Digamos, un tema de que no se habla de ningún tema, no se deja trascender nada, justamente por esto, porque puede haber una idea que quizás después no puede enviarse en el proyecto, porque para esa idea no están los votos. Claro. ¿Sí? Claro. Si el gobierno dice, quiero modificar el monotributo y hacer algo, pero en el interior hay muchos monotributistas y muchos gobernadores no quieren modificarlo por esto de que puede impactar en las elecciones. Entonces quizás quiere hacerlo, pero en esta etapa no lo va a poder hacer. Y también aprovecho para consultar qué modelo podría copiar Argentina, digo, modelo similar quizás en la región o en otro país del mundo donde se haya salido quizás de un sistema que venimos utilizando hace muchos años y que se pasa a un sistema que avanza, ¿no?, en la modernización tributaria y laboral. Sí, hay que tomar la experiencia del monotributo como una experiencia buena dentro de todo, más allá de este problema que se produce hoy por los pagos que se realizan. Este régimen está desde el año 1998, habría que simplificarlo aún más, porque se dice es un régimen simplificado, el contribuyente, incluso Arca dice, podés hacer todo solo, la recategorización, pero es complejo y mucha gente se equivoca, hay que simplificarlo aún más esto. Entonces, pero partiendo del monotributo, no es que habría que eliminarlo directamente, hay que reformarlo. Y quizás establecer diferentes tipos de categorías, aportes distintos, pero hoy cuando uno le dice a un monotributista, si está en la categoría A, quizás factura 700.000 pesos por mes, y uno no le alcanza para vivir, ¿no? Es decir, 37.000 pesos que paga no alcanza para financiar el régimen jubilatorio y todo. Pero tampoco hoy uno puede aumentarle el costo porque esa persona se va a dar de baja y va a quedar en la informalidad. Entonces sería tomar el monotributo actual y hacerle las reformas, incluso graduales. Y además hay muchos empleados en relación de dependencia que están bajo la figura del monotributo, que sería un fraude a la ley laboral, pero en ese caso se podría ofrecer un blanqueo laboral, la ley de contrato de trabajo junto a la reforma impositiva,
donde se le proponga a las empresas, bueno, blanquea a todos los monotributistas que tenés como que son en realidad empleados, no te vamos a reclamar la deuda anterior, y aparte vas a tener un beneficio de bajas contribuciones, aportes y contribuciones patronales, porque hoy no se hacen esas contribuciones. Entonces, ofrecer una baja durante X cantidad de años es positivo porque se va a estar recaudando más de lo que se va a recaudar si sigue esa persona en monotributo. Bien, entonces, claro. Esa podría ser también una propuesta de reforma. Bien, interesante. Estamos hablando, repito, con Sebastián Domínguez. Tenemos 2 preguntitas más, Sebastián. Gracias por estos minutos para Radio Mitre Mendoza. Nos escribe una oyente y pregunta lo siguiente, te aprovecha, ¿no? Dice, soy monotributista y no pago 35.000, pago 94.000 y soy categoría A. ¿Esto es posible? No, si es bueno, podría estar pagando, a eso habría que adicionarle si está inscripta en el monotributo de la provincial, donde incluye también ingresos brutos, y la tasa municipal, depende de qué jurisdicción está. Perfecto. Puede tener 2 componentes más, pero llegar a ese valor, no, es bastante elevado. No es habitual, digamos, habría que ver la provincia si con esos 2 componentes llega a ese valor. A ese número. Muchas gracias, Sebastián. Se suma Claudia. Cortito, Sebastián, prácticamente me respondió porque mi consulta era sobre el monotributo que tienen muchas personas que tienen una relación laboral y que a través del monotributo cobran su sueldo, porque es su sueldo, ¿no? A partir de esta modificación que usted entiende se va a dar, que significa también parte de la reforma o modernización laboral, ¿puede ser un riesgo para esos trabajadores que se queden sin su trabajo? No, digamos, hoy quien le está pagando como monotributista y es un empleado, está asumiendo riesgos que cualquier reforma no va a hacer que deje de asumirlo, si quiere. O sea, no sería no creo que vaya a perder el trabajo. En todo caso, la reforma permitiría regularizar esa situación. Claro, claro. Ya a veces lo que pasa es que una cosa es la idea, que puede ser muy buena, y en la práctica no sucede. Con la reforma de la ley Bases, en la ley Bases se incorporó un blanqueo laboral el año pasado, y no tuvo ningún éxito. No. ¿Sí? Para nada. ¿Por qué? Porque la realidad es que venían elecciones de medio término, nadie sabía cómo iban a ser, había una incertidumbre. Entonces, ahora que el gobierno ganó las elecciones de medio término, tiene un apoyo muy importante de Estados Unidos y pareciera ser que va hacia el mismo lado que venía diciendo que iba y que podría instrumentar más cambios, y hay 2 años para adelante, bueno, podría ser que ahora un blanqueo laboral pueda funcionar. Igualmente, toda la reforma argentina, dentro de 2 años tenemos otra elección y probablemente vuelva a suceder algo parecido a lo que sucedió en esta, ¿no? Empieza que hay que ver quién gana, todo se detiene, esperando al resultado. Entonces, es cierto. Necesitamos una Argentina que vaya por el mismo camino, no vuelva para atrás, no vaya por otro lado, y eso va a llevar muchos años. Estamos iniciando el camino, digamos. Bien. Sebastián, muchísimas gracias.